Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de la Iglesia. Pues muy bien, pues empezamos entonces. Si recordáis, vimos la historia de la Iglesia en la Edad Antigua, pues vamos a ver la historia de la Iglesia en la Edad Media. Seguiremos próximo día moderna, el cuarto día contemporánea y la última sesión voy a contaros un poquito cómo ha sido la diócesis de Cádiz en el siglo XX, ¿vale? El siglo XX y el poquito del siglo XXI que llevamos. Bueno, pues tenemos aquí un poquito la trayectoria para que la podamos ver. Empezamos por donde terminamos, la caída del Imperio Romano, ¿verdad? Que es un fenómeno colosal. Tendríamos que profundizar en él para darnos cuenta de lo que esto supone. O sea, todas las instituciones, bueno, la defensa, la enseñanza, la sanidad, todo se hunde. Y por tanto, el individuo queda prácticamente sin nada, las ciudades se despoblan. En problema de una situación gravísima, y además de la invasión de unos pueblos bárbaros que vienen a quedarse con todo. Es una situación compleja. El cristianismo no solo se mantiene aquí, sino que crece porque consigue, como veremos en el segundo punto, la conversión de los pueblos bárbaros. Bueno, pues ¿cómo es el cristianismo en esta época singular, que es la época del feudalismo? Bueno, pues lo veremos después. Y el primer gran daño en el entorno del año 1000 es el cisma de Oriente, cisma que todavía sigue. Las relaciones entre el pontificado y el imperio van a enmarcar lo que son los siglos desde el siglo XI, XII hasta el XIV, pero este momento es un momento también de apogeo de la cristiandad. Los siglos XII y XIII, sobre todo, son siglos de una plenitud extraordinaria, a todos los niveles, incluso, por ejemplo, demográfico. Para que nosotros volvamos a tener la población que Europa tiene en el siglo XIII, tendremos que esperar al siglo XVII. Bueno, hay una situación. Y la enorme crisis en todos los aspectos, y también eclesial, que supone el siglo XIV, con el que la Edad Media termina y empieza la Edad Moderna. Bueno, pues yo le tengo como mucho afecto a la Edad Media, entre otras cosas, porque parece ser el blanco de todos los ataques. Fijémonos que cuando algo no nos gusta, decimos, esto es medieval, ¿verdad? Como si fuera el atraso de los atrasos. Cuando, bueno, pues la Edad Media en realidad es una invención crítica de los ilustrados. De hecho, fíjense ustedes, en el mismo nombre no dice nada. O sea, de la Edad Antigua a la Edad Moderna se pasa por una especie de elemento intermedio, decían los ilustrados, que no había tenido ningún valor y que era lo que estaba en medio, ¿vale? Pero esto realmente no es así, Pensemos, por ejemplo, en el gótico. Los que, bueno, no hace falta irse muy lejos, Sevilla, incluso la Cartuja de Jerez, son expresiones góticas de categoría, pero la maravilla de la brillantez que supone el gótico no ha podido ser prácticamente comparado. Nosotros hemos hecho retablos mejores, sobre todo en el barroco, hemos hecho esculturas mejores, pero no hemos construido estas iglesias magníficas, cómo se construyeron con el cambio arquitectónico tan tremendo que supuso pasar del románico al gótico. Pero si se dan ustedes cuenta, gótico hoy es esto, los muchachos que van de negro. Cuando el gótico es, por definición, el arte de la luz, porque es el arte de las vidrieras. Pero todo aquí va en esta situación crítica de criticar un poquito a la Edad Media para hacer perder todo su valor. Yo quería que hiciéramos algunas precisiones para entender cómo es el mundo en la Edad Media y cómo tenemos que poder juzgarlo. En primer lugar, el hombre medieval, la mujer medieval, se entiende, el ser humano medieval, vive en unas condiciones muy difíciles, Como acabo de contar, la caída del imperio es un verdadero cataclismo, se hunde todo. Y, bueno, el hombre medieval es alguien no anónimo, como solemos presentar, sino alguien admirable, porque reacciona frente a todo ese momento de enorme dificultad.
Si a eso le añadimos que el triunfo del cristianismo lleva a la eliminación de la esclavitud, que es el motor principal de cambio técnico de la antigüedad, una pirámide se construye gracias a que hay muchos esclavos empujando las piedras. Pero una catedral no se construye con esclavos que empujan piedras, sino se construye por la aparición de artilugios técnicos que permiten mover muchos kilos de peso con poca capacidad. Y surgen, por ejemplo, dos grandes molinos que van a ser fundamentales porque antes se molía el trigo en la edad antigua a golpe de esclavos que le daban vueltas a la rueca. Pero ya no tengo esclavos. ¿Cómo? Pues a través del viento, el molino de viento, a través del agua, ¿verdad? El molino de agua que tantas veces ponemos nosotros tan bonito, ¿verdad? En nuestros belenes. Si habéis estado en la exposición de la Diputación de esta Navidad, justo en la entrada, nada más entrar a la izquierda, había un Belén muy bonito con un molino extraordinario. Lo movía la electricidad, no lo movía el agua, claro, pero esto les mueve el agua. Esto obliga a cambios técnicos importantes y es un hombre que surge de la nada. Y lo que surge es un mundo nuevo, distinto del que existía en la antigüedad. Cada vez tenemos más claro que el Renacimiento y la modernidad no surgen de la nada, surgen del esfuerzo del hombre medieval que va creando cosas nuevas, sobre todo a partir del año 800. Hasta el año 800 las cosas son muy crudas. Pero a partir del año 800, la coronación de Carlomagno es coronado en la Navidad del año 800, empieza a haber paz en Europa. En Europa, en España tarda mucho más. En el año 800 prácticamente no estamos empezando a constituir el Reino de León. Estamos muy lejos, muy lejos. Y lo que se constituye, y para eso hay que tener un coraje especial, son avanzadillas en las que se deja tierra a la gente y se construyen castillos, pues para intentar que cuando haya cometidas musulmanes, poder meterse en un lugar y luego poder vivir. Y de ahí va a surgir, a partir del Reino de León, va a surgir Castilla, ¿vale? Castilla que va creciendo. La toma de Toledo no es hasta el 1100, toma de Toledo que es absolutamente fundamental. Pero si nosotros vemos el mapa, Toledo está a la mitad del mapa, ¿vale? Con lo cual, el tránsito es un tránsito muy complicado que va a llevar a Fernando III el Santo el gran empujón al mapa a tomar Sevilla y Córdoba. Su hijo llega hasta aquí y quedan ya las plazas altas que se van a ir tomando. De ahí el nombre característico de nuestros pueblos de la frontera, ¿verdad? Son pueblos altos que se van tomando poco a poco hasta dos estribaciones que son muy difíciles de tomar. De hecho, hasta la invención de la artillería moderna, siglo XIV, no se pueden tomar eso. El primero es Ronda, y después de tomar Ronda, primero se toma Gibraltar, que es muy difícil de tomar, se toma Ronda y ya no queda nada más que Granada, el otro punto elevado, ¿vale? Pero el año 800, la vida en la península ibérica es complicada, Entonces hay que verlo ahí. ¿Y cuál es el alma de todo este movimiento? ¿Cuál es la única fuerza cultural y social que no se rinde? La Iglesia. La Iglesia que permanece en pie en el momento de la desaparición de las ciudades, de la pérdida de toda organización estatal. Sin la Iglesia y fundamentalmente sin la figura del monacato habría desaparecido prácticamente toda la cultura. Bueno, esto no impide que el poder político, como intentó en la Edad Antigua, pretenda aprovecharse de la potestad eclesiástica para sus propios fines. Y por eso veremos que hay un toma y daca entre el poder temporal y el poder espiritual, fundamentalmente el poder espiritual del Papa. ¿Y qué ocurre? Que es menos dañino que en otras épocas, menos dañino que en la antigüedad. Ya vimos cómo las herejías habían estado alimentadas por los propios emperadores, ¿vale? Y peor que en la edad moderna y sobre todo en la edad contemporánea, que ya se constituye contra la Iglesia el poder. Pero en la Edad Media es un poquito menos dañino, en primer lugar, porque el occidente cristiano medieval es un sitio en el que el poder espiritual mantiene cierta independencia, con momentos de mucha dificultad por parte del papado, pero también con momentos altísimos, ahora los veremos,
el Papa mantiene un poderío espiritual que hace que pueda convertirse en, bueno, el medio ante el que reclamar cuando los reyes no se comportan como se debe. ¿Vale? Por eso el gran esfuerzo en el siglo XIV, en la constitución de la monarquía absoluta, es denigrar el poder del Papa. Y ahí va a estar Marsilio Ficino, Marsilio de Padua, Guillermo de Ockham, para trabajar y contradecir todo lo que es la autoridad del Papa, porque es la única que se puede oponer a la centralización completa del Estado. En segundo lugar, porque hay algunos reyes medievales que se van a convertir, algunos, en verdadero modelo de gobernantes, como posiblemente no hemos tenido después. Se suelen citar 4 ejemplos. San Fernando, he hablado ahora mismo de él, rey de Castilla y de León. San Luis IX de Francia. San Luis muere en la 7ª cruzada, ¿vale? Muere de peste. Y el cariño que le tenían sus nobles, para nosotros esto sería como un poco dantesco, es que desde que desemboca el cadáver en Marsella, lo van llevando a hombros hasta París. No diría, ponerme un muerto en las espaldas, sería como duro, pero es esta idea de quién era San Luis, era queridísimo, ¿vale? Que saben ustedes que comía todos los domingos con los pobres de París. No comía con sus nobles, comía con los pobres, ¿vale? En tercer lugar, San Enrique, emperador de Alemania, y San Esteban de Hungría. Y a esto se unen 2 ejemplos de reinas extraordinarias, una muy conocida y posiblemente por su relación con la orden franciscana con mucha devoción, que es Santa Isabel de Hungría, y la otra, que tendríamos que conocer más, que es esta que acabo de poner, es Santa Isabel de Portugal, que es española, aragonesa, ¿vale? Que es la fundadora de la Universidad de Coimbra, que es la que establece en Portugal los primeros hospitales, y que es la que permite que no haya guerra civil de enfrentamiento entre su marido y su hijo, porque los dos se enfrentan por el poder en Portugal. Y entonces ya en el campo de batalla, ella va al campo de batalla y consigue que los dos se paren. Por eso, si veis en el misal la fiesta de Santa Isabel de Portugal, dice, tú que conseguiste pacificar a los hombres enfrentados, ¿vale? Y siempre se ha acudido a Isabel de Portugal, pues con ese tema de cuando uno tiene problemas en el trabajo, ¿verdad? Que se pelean varios, cuando tal, se acude a Isabel de Portugal. Isabel de Portugal tiene mucha mano para conciliar a los hombres enfrentados. Bueno, pues son grandes personalidades, grandes personalidades que no gobernaban tiránicamente, sino que estaban al servicio de su pueblo. Y en tercer lugar, ¿verdad? Hemos dicho, cuarto, el hombre medieval vive en condiciones difíciles. De ese surgimiento del hombre medieval nace el Renacimiento y la modernidad. La Iglesia es el alma de esta vida y no hay una Edad Media sino 3. Alta Edad Media, muy difícil, media Edad Media y la Baja Edad Media, que ya va corriendo hacia la modernidad. Pese a la unidad religiosa de Occidente, que tardará en lograrse, y los cíclicos atentados contra los judíos, nosotros ahí tenemos muchos golpes de pecho que darnos. Ya mencionaba yo el otro día el ejemplo de la jotica esta que conté, ¿verdad?, de San Lorenzo, ¿no? Este espíritu de reconquista o de cruzada no va a impedir ejemplos de auténtica convivencia religiosa, que de hecho no se van a dar después, porque 2 fenómenos muy criticados, como son la conversión obligatoria y la Inquisición, solo se van a dar en nuestro país a partir del siglo XVI, es decir, en la modernidad, y porque el Estado está muy interesado en lograr la unidad religiosa, ¿vale? Y por tanto no puede permitir que haya personas de otras religiones en el seno. Esto en la Edad Media es más fácil. En el Toledo de la Edad Media conviven personas de las 3 religiones sin gran dificultad, Bien,
Hay aspectos curiosos en los que la Edad Media supone una gran mejora frente a la modernidad. Yo sé que esto es difícil de aceptar porque, bueno, primero porque tenemos una concepción muy peyorativa de la Edad Media y en segundo lugar porque nos parece que todo es una especie de progreso ilimitado. Pero, por ejemplo, la situación de la mujer en el seno de la dificultad de la Edad Media, o sea que en la Edad Media los nobles vivían mal en comparación con como nosotros vivimos. La situación de la mujer es bastante mejor que en la modernidad. Esto lo ha demostrado una gran historiadora francesa que yo les recomiendo, se llama Régine Pernot. Ha demostrado cuál es la posición, que la mujer tenía oficios propios, que la mujer tenía un estatus importante y que, por ejemplo, incluso en el ámbito eclesial todavía existía el diaconado femenino, que se va a extinguir justamente al final de la Edad Media, y, por ejemplo, las abadesas, en concreto en España la abadesa de las Huelgas, tenía una potestad tremenda. O sea, la abadesa de las Huelgas tenía que dar su permiso para el nombramiento de los obispos. Esto insisto, se va a perder porque es algo característico del pensamiento burgués, el recluir a la mujer en el ámbito del hogar. Vamos entonces a lo primero que yo les he planteado, la caída del Imperio Romano y la conversión de los pueblos bárbaros. Voy muy rápido. Odoacro, en 476, que era oficial del Imperio Romano, porque en la decadencia el Imperio Romano contrata a los bárbaros como oficiales de su ejército, pues tendría que haber estado defendiendo el Valle del Po, pero va hacia Roma, depone al joven emperador Rómulo Augustulo y coge las insignias romanas y se las manda al emperador de Oriente. Y a partir de ese momento desaparece el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano sigue existiendo hasta 1576 en el Oriente, en torno a Bizancio. Primero con una extensión muy grande y que se va a ir reduciendo poquito a poquito su capacidad, hasta quedar limitado prácticamente a lo que es ahora mismo Turquía, ¿vale? En el camino que conducía desde Oriente hasta Bizancio, hasta Constantinopla, ponía un cartel Eistampolin, que en griego significa a la ciudad. Eistampolin es de donde viene Estambul, que es el nombre que ahora mismo en árabe tiene Bizancio, Constantinopla. Es curioso que esto haya salido una cosa de la otra. Pero en estos años, en el año 500, el Imperio Romano de Oriente es un imperio importante, O sea, domina toda Rumanía, domina una parte de lo que es el sur de Ucrania, domina buena parte de Egipto, domina Tierra Santa, luego veremos lo importante que es su decadencia y la necesidad de las cruzadas, y llega hasta la tierra de los partos, o sea que ocupa una extensión importante. Y el Imperio Romano de Occidente se deshace en pedazos. Esto lleva a una enorme descomposición política. Ahí tenéis el mapa de estas invasiones, de cómo bajan, de cómo, por ejemplo, el norte de África, que había sido una población romana muy floreciente y cristiana muy importante, queda prácticamente desolada, ¿vale? Y la mayoría de estos pueblos godos se van a convertir al cristianismo, pero lo hacen a través del arrianismo, que vimos que era una herejía que consideraba a Cristo inferior al Padre. Mucho más sencilla de entender, el Padre es Dios a tope, el Hijo es medio Dios y el Espíritu Santo ya el pobre pues le ha tocado, en verdad, como a las bebidas estas de los supermercados de naranja, por ejemplo, que ya te pone ahí un 7% de naranja, mientras que la fe no nos dice eso, la fe nos dice que en el seno del único Dios y por tanto todo siendo todo, hay tres personas que coexisten eternamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, pues se convierte en el arrianismo, entre otras cosas, porque el emperador Valente es arriano y llegan a un pacto con él, y esto va a provocar, por ejemplo, en Hispania, la convivencia entre una sociedad romana profundamente católica y una sociedad estamental de quien dirige la sociedad, que son visigodos, que son arrianos. El gran cambio es en la figura de San Hermenegildo, que conseguirá
que su hermano, cuando llegue al poder, su hermano Recadero, pues se convierta al catolicismo. Y ocurre en España lo contrario de lo que ocurre tradicionalmente. No se convierten todos al que tiene el poder, sino el que tiene el poder y todo su estatus, se convierte a lo que era la población católica. ¿Por qué? Bueno, pues entre otras muchas cosas, posiblemente, ya lo vimos el otro día, ¿verdad? La sangre de Esteban nos consigue a Pablo, la sangre de Hermenegildo nos consigue la conversión de Recadero. Y luego están los tres grandes hermanos, sobre todo dos, San Leandro, figura extraordinaria, que va a ser de los últimos grandes padres de la Iglesia. Bien, hay un pueblo que sí se convierte al catolicismo desde el primer momento, y además un pueblo muy pujante, que son los francos. A los visigodos no les gustaba Hispania, pero fueron obligados a venirse a Hispania porque los francos les empujan hacia abajo. Ellos ocupan el centro, se convierten al catolicismo y se van a convertir en el medio para conseguir que, sobre todo, Roma y el papado pueda mantener una vida en unos momentos tremendamente difíciles. Esto va a permitir, sobre todo a San Gregorio Magno, organizar la primera gran misión hacia el norte. Gran misión hacia el norte que va dirigida por hombres como San Columbano o San Bonifacio, que van a evangelizar toda Germania, y luego los hermanos Cirilo y Metodio, que van a ganar para Cristo a los pueblos eslavos occidentales, la zona de Polonia, parte de Yugoslavia y el sur de lo que, bueno, antes era la Unión Soviética, hoy es Bielorrusia, el sur de Rusia y parte de Ucrania. Sobre todo va a ser coyuntural esto a partir de el bautismo del gran duque Vladimiro, que vive entre el 972 y el 1015, ¿vale? Y por tanto Rusia se convierte al cristianismo, aunque van a quedar bajo el dominio en un primer momento, bajo la influencia de Constantinopla, más que sobre la influencia de Roma. Bien, la evangelización de los países bálticos y de Escandinavia es mucho más compleja porque el cristianismo hoy se encuentra con los vikingos, que tenían un paganismo vigoroso y violentamente anticristiano. Pero bueno, la presencia de clero local, sobre todo en las Islas Británicas y en Normandía, va a permitir su conversión. Conversión de la que va a quedar restos del paganismo hasta el siglo XII en Suecia y en Prusia hasta el siglo XIV. Si el protestantismo, ¿verdad?, es del siglo XVI, nos encontramos en esa zona de Europa que se va a hacer muy proclive al protestantismo, con zonas que prácticamente no han sido cristianizadas. Bien, a partir del siglo VII, es muy bonito un mapa, quería traerlo para que lo vierais en acción, de cómo el cristianismo se expande por todo el Mediterráneo hasta el siglo VII, en el que la mayor parte de la cristiandad africana, importantísima, o sea, la cristiandad, por ejemplo, en Alejandría, en Antioquía, importantísima, queda sepultada y prácticamente desaparece por el impulso de las tribus árabes que van a ser islamizadas por Mahoma y que incluso invaden la península ibérica, vencen aquí al lado en el 711 al reino visigodo y permanecerán en España durante 8 siglos. Y los cristianos sometidos a los vencedores quedarán convertidos en una minoría con cultos propios, pagando muchos impuestos, que es conocido hoy como mozárabe. Tuvimos una misa mozárabe aquí en Santiago hace muy poquito, y se celebra el culto mozárabe, que es un culto permitido dentro de los ritos propios de la Iglesia, fuera del rito romano, se celebra con cierta frecuencia en Toledo. En esta época de enorme dificultad, en la que puede venir cualquiera a robarme lo poco que tengo que buscarme a alguien que tenga poder físico. Y por tanto se establecen convenios ventajosos para los dos lados, de protección por un lado y de sometimiento por el otro.
Ese fenómeno se llama feudalismo. Feudalismo que baja del emperador a los reyes, de los reyes a los grandes señores nobles, de los grandes señores nobles a los nobles inferiores, de los nombres a los caballeros que están a su servicio, de los caballeros a los campesinos. ¿Vale? Este cristianismo en la época feudal, pues va a situarse en un dominio en el que los reyes no van a acabar de tener todo el poder. ¿Por qué? Porque las tierras están muy repartidas y que a partir de Carlomagno va a permitir la aparición de un trozo de tierra en el centro de Italia, con Roma como centro, que se le va a conceder al Santo Padre para que pueda vivir. Estos territorios, conocidos como estados pontificios, van a ser la corona y la cruz de la Iglesia medieval. Van a ser la corona porque van a permitir la autonomía temporal del Papa. Cuando los pierda, veremos que hay una situación complicada, sobre todo cuando haya un gran dominio por parte del sur o por parte del norte. Si alguien domine mucho el milanesao, va a ser habitualmente Francia, o alguien domine el sur, vamos a ser habitualmente nosotros los españoles, pues el Papa se va a encontrar presionado y en medio. Pero va a ser también la cruz, porque el Papa se va a tener que dedicar, Julio II es quizá el mayor exponente, a mantener las fronteras, y va a ser un guerrero más. ¿Estamos? Y por tanto, obligado a alianzas temporales para que ninguno de esos dos poderes se fortalezca completamente. Y cuando lo veremos en la Edad Moderna, los españoles dominemos por herencia el sur y consigamos el norte, pues el Papa se pasará el día haciendo alianzas con el rey de Francia para evitar pues, que los españoles lo acogoten ahí en medio. ¿Vale? Esta situación lleva a una situación difícil al final de la Alta Edad Media, que es conocida como el siglo de hierro del pontificado, que comienza en el siglo X y llega hasta mediados del siglo XI. Y la sede apostólica, cuando ha desaparecido la protección de Carlomagno, queda sometida a los vaivenes de los nobles y es ocupada por hombres indignos. Cualquier otra entidad habría quedado destruida, pero es en esos años oscuros cuando surge la Orden de Cluny, que va a revitalizar la vida monacal, llegando a contar con 1.200 monasterios. San Bernardo, especialmente la figura más importante en el siglo XI, San Bernardo va a formar para la Orden de Cluny pues cerca de 950 monasterios. San Bernardo, una persona de muchísimo peso, va a conseguir la paz en Europa y va a permitir que haya un fortalecimiento del Papa, de tal manera que el Papa pueda ejercer su figura espiritual. Sí os he comentado, ¿verdad?, que Isabel de Portugal consiguió por el ruego que hubiera paz. Bernardo lo conseguía por la fuerza de la mirada. Se dice de la antigüedad de Julio César que los padres escondían a sus hijas del calvo libertino, que era Julio César, que era un sinvergüenza, ¿vale? Bueno, pues las madres escondían a sus hijos de Bernardo, no porque Bernardo fuera un depredador, sino porque Bernardo se los llevaba a todos al convento. De hecho, cuando decidió irse a Cluny, prácticamente al principio de la fundación, en unas condiciones terroríficas, sus 8 hermanos se le opusieron. Y entonces él dijo, vale, pues os vendréis conmigo a Cluny. Y uno tras otro fue consiguiendo que se vinieran, incluso los casados, y constituyó un monasterio cercano para las mujeres de los casados. Bernardo era tremendo. Entonces, Bernardo, una fuerza de Dios espectacular. En este contexto es cuando se produce uno de los sucesos más tristes, todavía lo vivimos, de la historia de la Iglesia, como es el cisma de Oriente. El cisma de Oriente, en estos momentos oscuros que coinciden con la caída bajo el poder del Islam de 3 de los 4 patriarcados históricos, ¿verdad? Alejandría, Antioquía y Jerusalén, cuarto es Roma, supone el engrandecimiento cada vez más grande de Constantinopla y el empequeñecimiento de Roma, formando 2 culturas
completamente distintas, con lenguas distintas que no se entienden bien. Ellos siguen hablando en griego, nosotros hemos pasado a hablar latín y ya no hablamos bien el griego, y entonces todos son problemas, todos son dificultades. Y en estas circunstancias, pues el patriarcado de Constantinopla se considera igual o superior al romano. Si recordáis, el patriarcado de Constantinopla no es un patriarcado histórico, pero es obligado por parte de Constantino, que coloca ahí su capital, a que se convierta en patriarcado. Y el canon 8, que el Papa no firma del concilio de Éfeso, dice que Constantinopla tiene que estar a la altura de los otros patriarcados históricos. Bueno, pues en esta situación va a haber unos momentos de enfrentamiento, sobre todo cuando el patriarca elegido, y por tanto el patriarca verdaderamente representable, que es Ignacio, es sustituido por una cuestión imperial y en su lugar se coloca a Focio. Y los dos van a hablar con el Papa y el Papa indica que Ignacio es el obispo verdadero de Constantinopla, el patriarca, y no Focio. Y esto va a provocar un enfrentamiento muy grande entre la facción que se organiza en torno a Focio, que va a permitir, van a llegar a una cierta alianza, pero va a permitir que sea su sucesor y no el de Ignacio, el que sea el próximo patriarca de Constantinopla. Ese hombre es Miguel Celulario, que, enfrentado con unos legados papales que por otra parte no eran muy hábiles desde el punto de vista diplomático, lleva el 16 de julio del 1054 a que Constantinopla excomulgue a Roma y Roma excomulgue a Constantinopla. ¿Vale? Y en esa situación nos hallamos hoy. Una situación que ha mejorado muchísimo desde el encuentro del patriarca Atenágoras con el Papa Pablo VI, San Pablo VI, en Jerusalén, que ha mejorado muchísimo con los encuentros que se han ido dando, tanto por visitas de San Juan Pablo II primero, el Papa Benedicto, el Papa Francisco, ¿verdad? Y por visitas a su vez de los patriarcas aquí, que se han permitido bastante avance en algunos acuerdos, pero que sigue estando en una situación. Ya comenté el otro día que la intercomunión es plena. Es decir, que si ustedes se encuentran en Atenas y se encuentran necesitados de confesarse y no tienen un sacerdote católico que les atienda, si les atiende un sacerdote ortodoxo, ustedes reciben el sacramento de la penitencia. Y si van a una iglesia ortodoxa el domingo, cumplen con el precepto dominical. Y un ortodoxo igual. Si va a Sevilla, bueno, pues va a la catedral y hay la intercomunión. La intercomunión es un paso muy importante, muy importante. Pero todavía ahí estamos lejos de la unidad plena. Mucho más fácil con Constantinopla, que ya está muy baja desde el punto de vista del prestigio, pero con enormes dificultades con el elemento hoy más brillante de la ortodoxia, que es el patriarcado de Moscú, otro patriarcado inventado, claro. Patriarcado de Moscú. Si son cristianos desde el año 1000, pues imagínense ustedes qué patriarcado van a tener. Pero el patriarcado de Moscú hoy es una situación difícil. Juan Pablo II pidió ir a Rusia varias veces después del año 90, no se le concedió, y el patriarca de Moscú, en una disposición diplomática muy interesante, se vio con el Papa Francisco en La Habana. Pero seguimos, les hemos dado además una de las grandes joyas de la cristiandad, que es el icono de Kazán. El icono de Kazán lo vendieron los soviéticos a una organización católica, esta se la regaló al Papa y el Papa se la regaló al patriarca de Moscú. Es uno de los iconos más antiguos de la historia de la cristiandad. Pero bueno, ahí vamos, poquito a poquito. Hay que darse cuenta de que lo que nos podría unir es lo que nos separa. Pero bueno, eso es más largo de contar. En esta situación, aquí tenemos el encuentro en La Habana, en esta situación, las relaciones entre el poder pontificio espiritual y el imperio son situaciones complejas. Son situaciones complejas que se plantean cuando Enrique III, por ejemplo, emperador, quiere él nombrar a los obispos.
Los reyes siempre han tenido mucho interés en nombrar a los obispos. De hecho, en la República, la Segunda República, no renuncia a la presentación de obispos. O sea, el interés de nombrar obispos es importante, ¿vale? Y esto ha llevado a unas trifulcas tremendas, sobre todo en la modernidad, entre la Santa Sede y los supuestos reinos cristianos. O sea, en Francia están 50 años sin aprobarse por parte de la Santa Sede los obispos nombrados por el rey Luis XIV, porque las situaciones son muy complicadas, muy complicadas. Entonces, situación muy tensa. ¿Qué se va manifestando en esto? Porque claro, si el obispo lo he nombrado yo, ciertamente puede pasar como en los reyes católicos, que les sirve de punto de partida una reforma de la Iglesia que era necesaria en esos siglos. Pero si el obispo lo he nombrado yo, lo controlo yo. Y por tanto la independencia de la Iglesia es una independencia difícil. Tenemos que recordar que cuando Enrique VIII va a la congregación de los obispos ingleses y les dice: nos vamos a separar de Roma y yo voy a ser la máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra, hay un obispo, el obispo de Rochester, el único que se opone a la decisión del rey. Pues claro, el nombramiento por parte del rey había sido muy importante y eran personas del reino dispuestas a perder. A este, pues, le agilizaron de peso, ¿vale? Le cortaron la cabeza al pobre mío. Y lo celebramos el 22 de junio con Santo Tomás Moro. Bueno, pues uno de 32 obispos. O sea, nos imaginamos que el presidente del gobierno ahora reúne. El otro día estuvo el primer presidente del gobierno democrático, que está en la sede de la conferencia episcopal. Digo yo, uy, qué bien. Bueno, pues os imagináis que llega, reúne a los obispos y dice: nosotros vamos a separar de Roma. Y ahora dicen todos los obispos: uy, qué idea más estupenda, ¿no? Pues a ver cómo andamos. Vale, bien. Bueno, pues en estos momentos la ayuda del poder estatal es importante. Pero ¿qué ocurre? Que cuando hay momentos de mucho dominio del emperador, este intenta también tener preponderancia en lo espiritual, y cuando hay grandes papas de mucha personalidad, pues estos no permiten que esto suceda. Nos vamos a encontrar con diversos momentos. Aquí tenéis a Enrique III, muy enfrentado con San Pedro Damián. San Pedro Damián y el monje Hildebrando van a organizar toda una cruzada de libertad de la Iglesia, y que curiosamente va a llevar a que el segundo, que no estaba en el cónclave, sea nombrado papa, ¿vale? Es de los últimos papas que son nombrados de fuera del cónclave, y va a tomar el papel de Gregorio VII, San Gregorio VII, y va a hacer una reforma extraordinaria, que es lo que nosotros conocemos como reforma gregoriana, ¿vale? Y que no se desanimó ante tres enfermedades muy difíciles que asolaron a la Iglesia de la Edad Media. En primer lugar, el nicolaísmo, que es la inobservancia de la ley del celibato. Estoy leyendo ahora mismo un libro sobre el cardenal Cisneros, y era muy gracioso porque el rey Fernando el Católico le dejó por escrito al cardenal Cisneros que va a ser el regidor de España mientras no viene Carlos V. ¿Vale? Juana la Loca está perdida, no puede gobernar, y entonces se encarna tras la muerte de Fernando el Católico. Ya Isabel había muerto unos años antes, pues se le encarga a Cisneros que haga la regencia. Y entonces es muy gracioso porque tiene que conseguir, se lo pide el rey en el lecho de muerte, que le dé unos territorios a una nieta suya. ¿Y quién es esa nieta? Pues es la hija del arzobispo de Zaragoza, que lógicamente no podía tener hijos, como todos entendemos, que a su vez era hijo ilegítimo de Fernando el Católico. O sea, nos da un poquito la idea de las historietas que se podían montar aquí, ¿vale? Por tanto, el nicolaísmo es un tema problemático. Cuando en la gran reforma de los reyes católicos, eso para que nos quejemos de lo que tenemos, tenemos unos curas fenomenales, pueden ser mejores o peores, pero son fenomenales, además los crío yo, sí que son fenomenales. Cuando los reyes católicos obligan
a que los sacerdotes abandonen, dejen a las mujeres con las que convivían, ¿vale? Las barraganas que se llamaban, ¿no? 13.000 curas se van al norte de África a vivir, ¿eh? O sea, que no se van 50, se van 13.000. Esto era el caos, ¿eh? En segundo lugar, la simonía, que es la compraventa de ministerios espirituales, y la investidura laica, que es la provisión de oficios eclesiásticos por personas que no se ordenaban. Una circunstancia terrible, ¿eh? Con lo cual no había ni cura ni oficio espiritual. Esto va a durar con mucha dificultad hasta Trento, cuando Trento obligue a la residencia de los obispos y a que los obispos solo puedan tener un destino. Está cambiando la situación de forma notable, porque los obispos compraban, o los grandes señores, compraban territorios eclesiásticos y no iban nunca a esos territorios. ¿Vale? Bueno, esto es una situación de enorme tensión entre el emperador y el papa. Pero es el momento también, y ya voy terminando, del gran apogeo de la cristiandad. Los siglos XI, XII, XIII son momentos de una extraordinaria vitalidad, con un despertar de nuevas órdenes religiosas. En primer lugar, San Bruno, que va a fundar la Cartuja. Si Bernardo había sido el poder renovador de la orden benedictina, que había quedado en nada, Bruno va a ser de los grandes órdenes contemplativas. Y ya en el siglo XII, cuando la vida vuelva a las ciudades y por tanto estas órdenes, que son fundamentalmente órdenes agrarias que viven en el campo, ya no pueden realizar la evangelización, van a surgir las órdenes mendicantes. Órdenes mendicantes que van a vivir en las ciudades y que destacan, hay más, los carmelitas, los mercedarios, pero destacan las órdenes que van a surgir de San Francisco, ¿verdad?, conventuales, menores y capuchinos. Por eso San Francisco se llama Pater Comunitarius y por eso nosotros a los franciscos les llamamos Paco, ¿vale? Porque es Paco, Pater Comunitarius, igual que San José es Pater Putativus, Pepe, y de ahí viene Pepe, que llamemos a los José Pepe, ¿no? Bien, pues, y Santo Domingo, con la orden dominica. Es el momento del surgimiento de las universidades, París, Oxford, Bolonia, Salamanca, las grandes universidades europeas que se van a ir constituyendo en este momento, y el momento de los grandes maestros medievales, entre los que destaca San Alberto, Santo Tomás, San Buenaventura, que los tres enseñan en París, siendo San Buenaventura un hombre del norte de Italia, siendo Santo Tomás un hombre de Nápoles, siendo San Alberto Magno un alemán, porque hablaban una lengua común que todos entendían, que era el latín. Bien, en todo este momento, como os decía al principio, la Iglesia románica ya no nos sirve, porque el aumento demográfico es extraordinario. Hay que construir iglesias más grandes, pero cuando intento construir iglesias más grandes de una sola nave se me caen. Así que tengo que hacer un prodigio arquitectónico. Si habéis estado en Burgos y habéis visitado el Museo de la Catedral, hay una maqueta en la que vemos la antigua Catedral Románica de Burgos y encima en la maqueta está construida la iglesia, la Catedral Gótica, que es la que hay ahora mismo, ¿no? Y la diferencia es notoria. Hay que construir iglesias de varias naves, hay que iluminar esas iglesias y que por tanto abrir agujeros en las piedras. Y las piedras se fragmentan cuando abro agujeros. ¿Esto qué provoca? Provoca toda una serie de técnicas extraordinarias, de enorme ingenio, para permitir todos estos nervios que tenéis ahí, van a permitir que la fuerza de las paredes, que les habría obligado a caerse, porque no pueden sostenerse en alto, se dirija hacia el techo, se dirija hacia el frontal lateral y hacia los dos pasillos que se van a constituir. Esa solución arquitectónica permite construir edificios 3, 4, 5 veces más grandes. Y con el prodigio maravilloso de estos ventanales que va a constituir el gótico. Gótico, claro, esta expansión demográfica va a llevar a que el cristiano medieval, que es un hombre con una concepción de viandante muy clara, la vida es un camino, quiera volver a los orígenes cristianos. ¿Dónde encuentra esos dos grandes orígenes?
en Europa, en Santiago, y por tanto se produce una extraordinaria cultura de paso hacia Santiago, tanto desde el sur, desde aquí por la Ruta de la Plata, como el camino de Pamplona, como el camino de Roncesvalles, que van a ir constituyendo grandes caminos, que además constituye cultura, constituye civilización, se va construyendo pueblos. Y en segundo lugar, ir a Tierra Santa. Pero en Tierra Santa están los turcos seleucidas que no permiten entrar a los cristianos. Y por eso se va a producir todo un fenómeno de ir a Tierra Santa. Ya Constantinopla no puede mantener, porque está a la defensiva, no puede mantener la seguridad de los peregrinos, y por eso se constituyen las cruzadas, cruzadas que tienen aspectos muy positivos de vida de fe y aspectos dantescos, de enfrentamiento, de rapiña. Va a tener su momento álgido cuando en 1099 se constituye el Reino de Jerusalén. Los cruzados toman prácticamente toda Palestina, y que va a tener su momento final de decadencia cuando cae la última esquinita de la presencia cruzada en Tierra Santa, en 1291, cuando cae San Juan de Acre. Vale, mientras tanto, pues se producen 8 cruzadas, 8 cruzadas que van a ir a intentar comunicar Tierra Santa con el Occidente. Termino ya. La crisis del siglo XIV es una crisis que se constituye en torno al rey de Francia, Felipe el Hermoso, que va a hacer prisionero al Papa, el beato Bonifacio VIII, lo afrenta públicamente y tras la muerte del Papa obliga a Clemente V, su sucesor, a trasladarse a Aviñón, donde la mayoría de los cardenales van a ser franceses. Y el papado va a permanecer 70 años fuera de Roma, en Aviñón. Cuando Gregorio XI, que había vuelto a Roma, muera, Gregorio XI, por la presión de grandes santos, Catalina de Siena sobre todo, no se apartaba de su puerta en Aviñón, consigue que vuelva a Roma y por tanto que tenga una independencia el rey de Francia. Cuando muera, los cardenales franceses van a hacer su propio cónclave frente a los otros cardenales y van a elegir a dos papas. Por un lado, Urbano VI y por otro lado, Clemente VII. Y ambos se van a excomulgar. Una situación muy complicada. Francisco Glicerio Conde, ayer que clausuraba con su conferencia los 800 años del fallecimiento, de la subida al cielo de Santo Domingo, nos hablaba de que hay un momento, justo en esta época, en el que Cádiz tiene 2 obispos. Uno nombrado por la línea francesa y otro nombrado por el Papa que está en Roma. Incluso hay un momento en el que se consigue, parece que se va a conseguir que los 2 papas dimitan con sus sucesores respectivos, se nombra un tercer papa, pero no es admitido por los 2 y va a haber un momento en el que va a haber 3 papas en la cristiandad. Esto supuso un desprestigio enorme. Este tercero, que permanece hasta el final sin poder, recluido, ¿verdad?, en la zona de Levante, es español, que es el Papa Luna, famoso Papa Luna. Bien, todo esto, insisto, va a provocar un enorme desprestigio, sobre todo en tierras alemanas, porque, claro, 2 cortes pontificias, muchos impuestos pedidos a las iglesias locales y, por tanto, se va a crear una fama de, bueno, pues de mucho resentimiento contra Roma. Terminamos ya, final de la Edad Media, aparición de un movimiento filosófico distinto del que había existido hasta ese momento, que va a separar la fe y la razón. Los grandes pensadores medievales son muy de unir la fe y la razón, y que además coincide con que el crecimiento extraordinario de las ciudades, para que nos hagamos una idea, París tiene 11.000 habitantes en el siglo XI y va a tener a final del siglo XIII 130.000 habitantes, es un crecimiento notable, con ciudades que no tienen sitio para echar los desperdicios, va a provocar la terrible crisis del final del siglo XIV, prácticamente tenemos ahí 40 años de peste, en los que van a morir 25 millones de europeos, que se dice pronto, y por tanto una situación muy difícil. España
como la mayoría de las ciudades son de construcción árabe, sí tiene elementos para quitar el agua sucia, sí tiene elementos para los desperdicios de la basura y el impacto de esa primera peste va a ser pequeño. Esto que va a permitir que Castilla tenga al final del siglo XV y el siglo XVI una población muy pujante, pues que le va a permitir pues todos los empeños que va a hacer España de dominar buena parte de Europa y de la colonización por un lado y la evangelización por otro de América, pues a lo largo del siglo XVI. Pero ya trabajaremos estos aspectos en el siguiente tema, dentro de una semana, cuando hablemos de la Iglesia en la Edad Moderna.